¿Alguna vez se pusieron a pensar cuántos soldados españoles participaron de las conquistas de los grandes imperios precolombinos, del Imperio Azteca y del Imperio Inca? ¿Se imaginan que fueron miles o decenas de miles? Esto, después de todo, sería lo lógico, sobre todo teniendo en cuenta que las campañas, tanto contra el Imperio Azteca como contra el Imperio Inca, fueron relativamente rápidas. Pero más allá de ser lo lógico, sería un error. Cuando Cortés efectúa la conquista del Imperio Mexica, contaba con un par de cientos de españoles, porque el grueso del ejército que conquistó a los aztecas era aliado, era indígena también. De todas maneras, hay que decir que el Imperio Mexica era considerablemente más pequeño que el Imperio Inca. Entonces, si tenemos en cuenta que Cortés había usado un par de cientos de soldados españoles, podemos imaginar que Pizarro, por otro lado, tuvo que comandar una verdadera expedición. Y sin embargo, una vez más, caeríamos en un error. Pizarro contaba con muchos menos soldados españoles que Cortés, apenas más de 100, y aparte no tenía aliados indígenas. Entonces se preguntarán, ¿cómo hizo Francisco Pizarro para conquistar al más grande y poderoso imperio precolombino con apenas más de 100 soldados? La respuesta a esto no la encontramos en la fuerza militar, sino en un estratagema. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La expedición de Pizarro había salido realmente mal. Los expedicionarios españoles habían sufrido todo tipo de penurias: clima inclemente, nativos hostiles, enfermedades, también animales feroces, y todo sin encontrar al famoso Virú, y por ende, sin encontrar oro. Y esto no por falta de empeño. Realmente Pizarro y sus socios lo habían intentado, pero no habían podido encontrar nada. Y entonces, naturalmente, la expedición se desarma. Es el momento de los famosos 13 de la isla de Gallo, donde solo 13 expedicionarios deciden quedarse con Pizarro, dispuestos a seguir intentando encontrar al Imperio Inca. Pizarro y los 13 de la fama van a tener varios meses para contemplar su decisión, porque pasan 5 meses hasta que Almagro llega a la isla con refuerzos, y entonces se puede continuar con la exploración. Ahora bien, después de tanta penuria, los españoles divisan por primera vez una gran ciudad, llamada Tumbes. Cuando Pizarro y sus hombres estaban llegando a las costas de esta ciudad, un emisario se aproxima al barco español en balsa e invita a Pizarro a desembarcar y conocer al líder del lugar. Pizarro va a ordenar a 2 de sus hombres que desembarquen. Primero a Alonso de Molina, a quien ordena que lleve regalos al líder del lugar, y después al griego Pedro de Candía, el cual va a efectuar una misión de reconocimiento. Molina vuelve encantado con la ciudad y va a solicitar quedarse, y Pedro de Candía va a informar a Pizarro que la ciudad estaba construida en piedra y que todos los edificios públicos estaban adornados con oro y plata. Esta información ilusiona a los españoles. Para Pizarro, este lugar era sin duda el mítico Virú que tanto había buscado. De repente, todas las penurias que habían vivido tenían sentido. Los españoles se encontraban ante lo que pensaban que era el mítico Virú, una tierra extremadamente rica. Y después de una breve exploración, Pizarro se va a dar cuenta de que con solo los hombres que tiene, la empresa conquistadora va a ser literalmente imposible. Y entonces pega media vuelta y se dirige a Panamá, sin saber que en realidad no es que había llegado al gran imperio inca, sino que solo había llegado a una de sus ciudades más alejadas. Ahora bien, cuando Pizarro llega a Panamá, empieza a organizar junto con Luque y con Almagro una nueva expedición. El problema era que el gobernador de Panamá no les daba permiso de seguir con las expediciones. Por ese motivo, los 3 socios idean un plan. Uno de ellos iba a viajar hasta la mismísima corte real en España con el fin de entrevistarse con el rey Carlos.
La idea que tenían Pizarro, Luque y Almagro era que el mismísimo rey, ante la promesa de un botín enorme, autorizara la expedición. Los tres socios acuerdan que aquel que iba a viajar a la corte en España iba a ser Pizarro, porque parece ser que de los tres era el que mejor se manejaba en esos ambientes. En España, Pizarro se encuentra primero con su pariente, Cortés, en este momento ya un conquistador muy famoso, y parece que Cortés le da varios tips de cómo dirigirse al rey, cómo manejarse en la corte, y por lo que va a hacer Pizarro eventualmente cuando se encuentre con el Zapa Inca Atahualpa, parece que Cortés le da algún que otro consejo más, pero para eso faltaba todavía demasiado tiempo. Por ahora Pizarro tenía que preocuparse por conseguir el permiso para realizar la expedición por parte de la corona. Pizarro tiene una audiencia con el rey Carlos I, quien después de escuchar los detalles de la expedición propuesta por Pizarro, parece que demuestra interés, pero le dice a Pizarro que él va a tener que negociar con el Consejo de Indias, y después se va. Pizarro efectivamente realiza la negociación y consigue el permiso por parte del Consejo de Indias, consiguiendo lo que se llama la capitulación de Toledo. En esta capitulación, el Consejo de Indias otorgaba a Pizarro permiso para realizar la exploración y la conquista de la provincia del Perú, pero en unos límites muy estipulados. Pizarro obtiene además todo tipo de títulos y honores, sobre todo para él, aunque también para algunos otros miembros de la expedición. El que queda más relegado es Almagro, con quien Pizarro había tenido una discusión muy fuerte y ciertamente tenía muchas diferencias. De hecho, Almagro se va a tomar muy mal el hecho de haber sido el menos beneficiado de la capitulación de Toledo, y Pizarro va a intentar explicarle que supuestamente esto había sido por decisión expresa del rey, cosa que, si nos lo ponemos a pensar, no tiene mucho sentido. La capitulación estipulaba que Pizarro tenía que llevarse de España a 150 soldados españoles que estuviesen dispuestos a participar de su expedición. El tema es que por A o por B, a Pizarro se le hace bastante difícil cumplir con ese número. Recluta una buena cantidad, es verdad, incluyendo a sus propios hermanos, pero no va a llegar a cumplir con el número estipulado, y eventualmente va a terminar partiendo con lo que tiene. En América las preparaciones también se van a demorar, y finalmente la nueva expedición de Pizarro va a partir el día 20 de enero del año 1531 desde el puerto de Panamá. Pizarro decide desembarcar en la bahía de San Mateo, en el actual Ecuador, y de ahí decide proseguir a pie. En el camino rumbo al Perú se va a encontrar con una gran cantidad de pueblos, todos abandonados. En uno de esos pueblos, llamado Coaque, los españoles van a encontrar una gran cantidad de oro y también de piedras preciosas, lo suficiente como para justificar la expedición, pero Pizarro, en vez de repartir este botín entre sus hombres, decide ponerlo a trabajar, y entonces lo carga en los buques en los que había llegado y los envía a dos puertos diferentes. Una parte va a Panamá y otra a la recientemente establecida provincia de Nicaragua. La idea de Pizarro era mostrar el botín en los puertos donde había potenciales expedicionarios, con el fin de tentarlos a participar en la expedición. Y la jugada da resultado. A lo largo de la expedición, Pizarro va a ir recibiendo refuerzos, gracias a este botín que decidió enviar a puerto. Después de esto, la expedición de Pizarro continúa con su camino, y eventualmente los españoles divisan la isla de Puná. El curaca del lugar, el gobernador llamado Tumbalá, invita a los españoles a entrar en la isla, supuestamente con intenciones pacíficas, pero Pizarro no se fiaba de este gobernador, y entonces ordena a sus hombres que tomen todas las precauciones posibles. Tumbalá se declaraba aliado de los españoles, ya que la isla era enemiga tradicional de Tumbes, la ciudad a la cual los españoles se estaban dirigiendo. Pero en verdad, más allá de esta aparente alianza, Tumbalá estaba conspirando para eliminar a toda la expedición española. Pizarro se va a enterar de esto gracias a su intérprete, y entonces Pizarro ordena capturar a Tumbalá. Esta acción funciona como una provocación para los indígenas que se levantan en armas y atacan a los españoles, produciéndose un combate en el cual
las fuerzas de Pizarro, sobre todo gracias al accionar del hermano menor de Pizarro llamado Hernando Pizarro, y gracias a los refuerzos llegados desde Nicaragua con Hernando de Soto a la cabeza, terminan consiguiendo la victoria. Después de la victoria, los españoles se van a quedar un par de meses en Puná, hasta que en abril de 1532 Pizarro decide proseguir con el camino hacia Tumbes. Para llegar a la ciudad y para transportar todos los suministros y las riquezas que había conseguido de los saqueos, Pizarro utiliza, aparte de sus barcos, balsas provistas por el propio gobernador de Tumbes, el cual se había presentado como un aliado de Pizarro después de que el conquistador español liberara a varios tumbeños que eran prisioneros en Puná. Ahora bien, a Pizarro ya lo habían engañado una vez y no iba a caer dos veces en trampas de los indígenas. Y entonces, cuando las embarcaciones se estaban aproximando a Tumbes, ordena que solo una balsa se aproxime a la costa, a ver cómo reaccionaban los nativos del lugar. Cuando la balsa se aproxima a la costa, los indígenas saltan al ataque y acribillan a los españoles que iban a bordo. Esto era lo que Pizarro se esperaba, y significaba que el gobernador de Tumbes los había traicionado. Cuando la segunda balsa se aproxima a la costa, Hernando Pizarro, el hermano del conquistador, decide saltar al ataque y termina corriendo a los indígenas. Los españoles entonces tienen el camino libre hasta Tumbes, y cuando llegan a la ciudad, en vez de encontrar las majestuosas construcciones en piedra, encuentran una ciudad en ruinas. Pizarro ordena a Hernando de Soto que busque al gobernador de la ciudad, llamado Chilimasa, y que lo capture y lo lleve ante él. Soto cumple y lleva a Chilimasa ante Pizarro. Pizarro lo interroga, quiere saber por qué el curaca ordenó el ataque contra los españoles, pero Chilimasa no revela información. Lo que sí hace es comprometerse a no volver a traicionar a los españoles y entabla una alianza con ellos. Eventualmente Pizarro se va a enterar de que Tumbes había sido arrasada por los ejércitos del Zapa Inca Atahualpa. Atahualpa era hijo de Huayna Cápac, pero cuando su padre había muerto, no había sido él el designado como sucesor, sino que había sido su hermano mayor, llamado Ninankuyuchi. El tema es que Ninankuyuchi había sido asesinado, y en su lugar había ascendido otro hermano de Atahualpa, llamado Huáscar. Huáscar y Atahualpa van a ir a una guerra civil por el trono, justo en el momento de la llegada de los españoles al Imperio Inca. Y dentro de esta guerra civil, Tumbes había tomado partido a favor de Huáscar, y entonces Atahualpa la había arrasado, y para colmo había ganado la guerra civil. Chilimasa, el curaca de la ciudad, sabía que había perdido todo favor con el Zapa Inca. Atahualpa le exige a Chilimasa que si quiere recuperar su favor, tiene que eliminar a los recién llegados. Chilimasa lo intenta, pero falla, y entonces Pizarro puede seguir su camino. Es en Tumbes que Pizarro se entera de que la ciudad no era más que otra de las tantas ciudades del Tahuantinsuyo, y que la capital y centro de riqueza era la ciudad de Cusco. Y entonces, el día 16 de mayo de 1532, Pizarro levanta campamento y sigue su camino, con el objetivo de encontrar al verdadero Imperio Inca y a su líder, Atahualpa. Pero eso es historia para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos al canal, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también pueden suscribirse en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Aprovecho para agradecer especialmente a los miembros del canal que ayudan a que yo siga subiendo capítulos nuevos todas las semanas. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.